se tarda un tiempo considerable en transformar a un humano normal en un marín espacial. Ten en cuenta que recibe implantes conocidos colectivamente como semilla genética, que transforman su cuerpo y le dan capacidades sobrehumanas, como escupir ácido venenoso, como habíamos dicho antes, absorber la memoria de los muertos ingiriendo su carne, oscurecer su piel para protegerla de la radiación y operar durante largos periodos de tiempo sin sueño, apagando secuencialmente distintas partes del cerebro. Los reclutas son sometidos a psicoadoctrinamiento y condicionamiento, reforzando su resolución y perfeccionándoles hasta convertirlos en guerreros dedicados y sin piedad. Por supuesto, no todos los reclutas sobreviven a este brutal entrenamiento, ni todos son aceptados. Los reclutas son escogidos entre los mejores guerreros de la humanidad. Naturalmente, esto convierte a los mundos letales y salvajes en apreciados terrenos de reclutamiento, pues condiciones tan duras y primarias producen a los mejores guerreros. Sin embargo, los mundos colmena son considerados una fuente ideal de neófitos, ya que el populacho de los niveles inferiores comprende a algunos de los hombres más agresivos y asesinos del imperio. En ocasiones, pandillas de colmena enteras son cazadas y capturadas para su reclutamiento. Entre los rasgos más apreciados se encuentran la agresividad y un instinto asesino psicótico. En escasas ocasiones se recluta también en algunos mundos civilizados. En el caso, por ejemplo, de los puños imperiales, sí que es posible que, al fin y al cabo, consideran Terra su mundo natal y reclutan no solamente de Terra, de otros planetas, pero pueden coger gente de mundos civilizados. No así, por ejemplo, los ángeles sangrientos, que reclutan de Baal y sus lunas, que son pues lugares llenos de radiación, con condiciones durísimas, y que crean guerreros con condiciones especiales. Los reclutas, conocidos como aspirantes, deben ser bastante jóvenes, pues los implantes a menudo no funcionan completamente si el receptor ha alcanzado un determinado nivel de madurez física. Deben ser varones, pues los cigotos están diseñados para responder a las hormonas y tejidos masculinos. Solo un pequeño porcentaje de la gente es compatible con los implantes y la prosugestión necesarias para convertirse en astartes. Antes de que el proceso de implantación comience, por tanto, los reclutas en potencia realizan pruebas de compatibilidad de tejidos y pasan una criba psicológica. Si pasan las pruebas, comienzan el proceso de implantación y se convierten en neófitos. Incluso una vez que los órganos están implantados, en general permanecen inactivos o inútiles sin entrenamiento, hipnoterapia o quimioterapia. La mayoría de reclutas se unen a las filas como hermanos de batalla hacia los 16 o 18 años estándar. Cada capítulo tiene sus propios ritos y tradiciones con respecto a la iniciación del recluta. Algunos son ritos solemnes que recuerdan el sacrificio que hizo el emperador por la humanidad, y otros son tradiciones propias de la cultura y naturaleza del mundo natal del capítulo, establecidas generaciones antes y vigiladas en secreto por capellanes o siervos del capítulo de alto nivel. En tales casos, los aspirantes creen que están participando en rituales tribales y desafíos de mayoría de edad, y desconocen por completo que los más prometedores de su grupo serán seleccionados para convertirse en marines espaciales. La gran mayoría de los aspirantes fracasan en sus pruebas y muchos de ellos mueren en el proceso. Aunque un aspirante fallido que pasa por la prueba a menudo obtiene mucho honor dentro de su cultura, su mera supervivencia lo convierte en un héroe y un potencial futuro líder de su pueblo. A veces se encontrará con un marín espacial esperando al final de su desafío y será conducido a un transporte que lo espera para dejar su vida anterior para siempre. A veces se le ofrecerá la adulación de su gente antes de irse, disfrutando de una última noche con parientes y amigos. En cualquier caso, la finalización exitosa de sus pruebas permite a un aspirante convertirse en neófito del capítulo, aunque ahora debe pasar una serie de pruebas para determinar si es digno de ser implantado con los órganos sagrados de los marines. Una de las pruebas de aspirantes más comunes toma la forma de un duelo entre aspirantes, a menudo a muerte. El tipo de duelo varía enormemente y cada cultura de la que reclutan los astartes tiene sus propias prácticas, bien establecidas. En ocasiones se usarán diferentes armas, a veces ninguna, ya que se espera que los combatientes luchen con la fuerza de sus puños. No todos los duelos de sangre son a muerte, y algunos tienen condiciones de victoria muy ritualistas y específicas. A veces, el duelo se libra a primera sangre, otras veces hasta la muerte. Por lo general, estos duelos se libran en rondas y los aspirantes se enfrentan a un enemigo tras otro, hasta que solo queda un pequeño número, y en el caso de que el capítulo tenga menos necesidad de nuevos neófitos, las pruebas pueden continuar hasta que solo quede un luchador rodeado de los cadáveres, evidentemente, de sus enemigos.
Se sabe que el capítulo de los ángeles sangrientos hace uso extensivo de la prueba del duelo sangriento, pero muchos otros capítulos utilizan métodos similares para elegir a sus reclutas, incluidos los ángeles oscuros, los puños imperiales y muchos más. Muchas de las culturas de las que los astartes reclutan existen en entornos terriblemente peligrosos, poblados por todo tipo de seres depredadores. En la mayoría de los casos, los depredadores en cuestión son bestias autóctonas nativas del mundo, pero hay veces que se han introducido deliberadamente para retrasar el desarrollo de la cultura, asegurando que cada momento sea una lucha por la supervivencia. Los mundos fronterizos a menudo se ven afectados por las invasiones alienígenas, que van desde los terribles Drukhari o Eldars oscuros a los bárbaros orcos. Este tipo de prueba requiere que el aspirante rastree y mate. En algunas veces capture a un depredador de ese estilo, cambiando incluso las tornas contra aquellos que se aprovechan de su pueblo y demostrando su valía para convertirse en un neófito astartes. Al concluir la captura de una presa, es común que se requiera que el aspirante mate a su cautivo, a menudo ante su pueblo, en un acto altamente ritualizado similar a un sacrificio ceremonial. Por lo tanto, se hace una ofrenda de sangre y se lleva al vencedor para que se una a las filas de los guerreros del cielo. Se sabe que los lobos espaciales utilizan la prueba de caza del cazador, que requiere que el aspirante rastree y enfrente a un temible lobo fenrisiano o un troll de las nieves. Los ángeles oscuros tienen una tradición similar extraída de las órdenes de caballeros de su mundo natal perdido de Caliban, y, a menudo, requieren que los aspirantes rastreen y maten a temibles bestias mutadas por los poderes del caos. Muchos de los mundos de los que reclutan los capítulos de marines espaciales no son el hogar de una sociedad única y unificada, sino más bien una multitud de pequeñas tribus en constante guerra entre sí. En tales sociedades, las pruebas son casi innecesarias, y en lugar de realizar pruebas y desafíos formales, los marines espaciales simplemente observan estas guerras desde lejos. Son testigos de las hazañas de los héroes más grandes y seleccionan a los vencedores como aspirantes. Otra forma de buscar reclutas fuertes es en mundos letales, donde los hombres y mujeres tienen unas capacidades de supervivencia superiores, o someter a ciertas personas a una prueba terrible, como es el caso de los guerreros de élite del Reino de Ultramar, que arrojan a grupos de jóvenes al desierto para poner a prueba su resistencia, o los lobos espaciales dejándolos vagar por las tundras heladas. Una prueba utilizada por un número menor de capítulos es el desafío que requiere que el aspirante luche en un duelo o compita en alguna otra manera contra un astartes completo. Muchas pruebas de desafío implican a una prueba de habilidad marcial, con el aspirante luchando en un duelo armado contra un hermano de batalla. Es habitual que el aspirante esté armado y los astartes luchen con sus propias manos y probablemente sin su servoarmadura. Sin embargo, el aspirante no tiene prácticamente ninguna esperanza de victoria, aún así. Muchos capítulos consideran las capacidades espirituales y mentales del aspirante tan importantes como sus características físicas e imponen pruebas psíquicas muy duras. Hay cientos, si no miles, de formas en las que un capítulo puede poner a prueba la fuerza interior de un aspirante. Un método es una visión, impuesta mediante la intrusión física por uno de los bibliotecarios del capítulo. El aspirante puede caer en un estado de trance durante el cual es sometido a todo tipo de visiones horribles o tentaciones irresistibles. Se enfrenta a criaturas extraídas de sus propias pesadillas y fantasmas sembrados en su mente por el bibliotecario, que preside el juicio y juzga el alma misma del aspirante. Muchos mueren por el puro estrés y el trauma que sufrieron sus corazones durante el proceso, y los que sobreviven cambian por completo, tanto física como mentalmente. Los 19 órganos implantados son muy completos y muy complejos, y dado que varios de ellos solo funcionan correctamente o directamente requieren de la presencia de otros implantes, la retirada, mutación o fallo en un órgano puede afectar al preciso funcionamiento de los demás. Debido a esto, y al hecho de que la semilla genética de cada capítulo pertenece únicamente a ese capítulo, los diferentes capítulos muestran diferentes características y usan conjuntos diferentes de implantes y de métodos de implantación. A lo largo de todo el proceso de implantación, el astartes debe pasar por varias formas de acondicionamiento para que los implantes se desarrollen y formen parte de su fisiología. Era posible que un neófito de mayor de edad no fuera capaz de resistir demasiado bien un proceso tan traumático. Los neófitos son transformados en quirófanos asquerosos y sin limpiar, de un paciente a otro para probar su capacidad inmune ante las enfermedades y las infecciones. Si el cuerpo no es capaz de resistir por sí mismo, mueren. A continuación vamos a enumerar los implantes utilizados. Las fases 1 y 3, que son el corazón secundario, la osmódula y la episcopea, pueden ser introducidos al mismo tiempo, idealmente entre los 10 y los 14 años estándar.
Tardaban algún tiempo en estabilizarse, al igual que los jóvenes cuerpos humanos tardaban algo en acostumbrarse hasta aceptar los nuevos órganos. Los implantes de los Módula y de la Viscopea servían para el desarrollo, ya que inundaban el riego sanguíneo del cuerpo de hormonas que impulsaban el rápido crecimiento y fortaleciendo tanto los músculos como el esqueleto. Durante este proceso se podía ver una lluvia de gotitas carmesíes. Los neófitos se encontraban al borde de un desmayo, a la espera de que el trauma de semejante operación mitigara el terrible dolor, pero un complicado entramado de goteos intravenosos no cesaba de suministrar un flujo continuo de estimulantes que impedían que cayeran en la inconsciencia o que incluso fuera capaz de olvidar aquella experiencia en el futuro. Aquellos horribles procedimientos permanecerían en su memoria para siempre, presentes en cada momento detrás de los párpados, incluso cuando intentara cerrarlos para dormir o soñar. En esta fase, el neófito se estaba convirtiendo en un marín espacial y era importante que no olvidara en ningún momento lo que eso significaba. En las fases 4 y 5, en las que se implanta el hemastamen y el órgano de Larraman, pueden introducirse también estas dos al mismo tiempo, pero preferiblemente entre los 12 y los 14 años aproximadamente. Se implantaba con cuidado el diminuto órgano llamado hemastamen en el interior de la arteria. Estaba pensado para que vigilara y controlara la composición de la sangre de un marín espacial, sobre todo para asegurarse de que los demás implantes recibirían un sustento bastante nutritivo como para que se desarrollaran y se mantuvieran de un modo apropiado. Posteriormente, le tocaría el turno a un órgano carnoso y oscuro, del tamaño y la forma aproximadas de una fruta pequeña, el órgano de Larraman, a través de la abertura de la carne. Se colocaban al lado del corazón primario como una válvula adicional en la arteria cortada antes de cerrar por completo la herida de esta, y se conectaba al otro lado. Muchos neófitos no lograban sobrevivir a esta prueba, la quinta fase de la transformación de un marín espacial. El apotecario dejaría abierta a propósito la tremenda herida. Ocurriría una de las tres posibilidades. El neófito se desangraría hasta morir. La segunda era que el órgano de Larraman que le habían implantado empezara a funcionar y detuviera la pérdida de sangre, pero su sistema inmunológico estaría demasiado debilitado por todo aquel proceso traumático y moriría de la infección. Nadie haría nada para impedir estas dos posibilidades. Por último, era posible que el hemastamen ya estuviera en funcionamiento y le estuviese proporcionando al órgano de Larraman la sangre enriquecida necesaria para ayudar a que la herida se cerrara con la rapidez suficiente como para evitar la infección o una pérdida excesiva de sangre. Quizá entonces podría llegar a sobrevivir. El único modo en que era posible que el neófito siguiera vivo a lo largo de la hora siguiente sería si su mapa genético resultaba de una equivalencia casi exacta con la semilla genética del capítulo del Marine al que pertenecía. Si no era así, uno o más de los implantes fallaría o sería ineficaz, por lo que moriría. El apotecario lo dejaría morir si los cigotos no se enraizaban. Entonces, lo que ocurriría era que el neófito no le resultaría de ninguna utilidad al capítulo. La hipnoterapia comenzaría en la fase 6, con el nodo catalepsiano, a ser posible entre los 14 y los 17 años. Esta hipnoterapia acompañaba a la cirugía para que continuara produciéndose durante el resto de la vida de un marín espacial. La fase 7 y 9, el preomnor, la homofagia y el pulmón múltiple, suelen ser ejecutadas simultáneamente entre los 14 y los 16 años de edad. En este mismo marco de edad se realizarían también los implantes 10 y 11, que es el ocúlobo y el oído Lyman. Entre los 15 y los 16 se introducen las fases de la 12 a la 15, la membrana ansus, el melancroma, el riñón oolítico y la neuroglotis, pudiendo realizarse las dos últimas al mismo tiempo. Y las demás fases, que es el mucranoide, la glándula de Batcher, las glándulas progenoides y el caparazón negro, se realizan entre los 16 y los 18 años. El proceso de implantación de por sí ya era algo difícil de olvidar. Las condiciones ceremoniales del proceso de implantación eran antihigiénicas de un modo deliberado. Los implantes primaris de esta última fundación, digamos, se introducen normalmente entre la implantación de la viscopia y el hemastamen, los pasos 3 y 4. Estos procedimientos se conocen como las fases primaris alfa y primaris beta del proceso de implantación de semilla genética. Ambas fases se pueden introducir simultáneamente. La pureza de la semilla es un concepto completamente ritual en este contexto, como lo demostraba el hecho de que un puñado de capellanes del capítulo, cubiertos con máscaras, se encontrara sumido en una profunda oración al otro extremo de la estancia. El neófito tenía que sobrevivir a las distintas operaciones quirúrgicas, pero tenía que sobrevivir por sí mismo. El apotecario se encargaría de la transformación, pero no administraría ninguna otra clase de atención médica. Un marín espacial debía ser capaz de no tener que confiar en la ayuda de nadie, y si para sobrevivir le hacía falta una atmósfera esterilizada y una serie de instrumentos quirúrgicos relucientes, no era el humano apropiado.
El acondicionamiento requiere de varias cosas, empezando por la quimioterapia, que hasta su iniciación un neófito debe someterse a constantes pruebas y exámenes. Los órganos recién implantados al fin y al cabo deben ser monitorizados con mucho cuidado, los desequilibrios corregidos y cualquier signo de mal desarrollo tratado. Este tratamiento químico es reducido tras finalizar el proceso de iniciación, pero nunca termina del todo. Durante toda su vida los marines espaciales reciben tratamientos periódicos para que su metabolismo permanezca estable. Las servoarmaduras Astartes contienen equipo de monitorización y dispensadores de sustancias para ayudar en esta tarea. A medida que el cuerpo mejorado crece, el receptor debe aprender a usar sus nuevas habilidades. Por eso se utiliza la hipnoterapia. Algunos de los implantes, específicamente el nodo catalepsiano y el ocuglobo, solo pueden funcionar una vez se ha administrado una correcta hipnoterapia. La hipnoterapia no siempre es tan efectiva como la quimioterapia, pero puede tener efectos sustanciales. Si se puede enseñar a un marine a controlar su propio metabolismo, su dependencia de los productos artificiales se reduce. El proceso se realiza dentro de una máquina conocida como Hipnomat, en la que los iniciados son hipnotizados y sometidos a estímulos visuales y auditivos para que sus mentes se activen sus nuevos procesos metabólicos inconscientes. El entrenamiento físico y el adoctrinamiento, al igual que sus cuerpos, que reciben 19 implantes distintos, sus mentes son alteradas para liberar los poderes latentes de su interior. Esto lo estuvimos viendo en el capítulo anterior. Por ejemplo, un marine puede controlar sus sentidos, su sistema nervioso y en consecuencia resistir un dolor que mataría a hombres normales. Después de todos los implantes y alteraciones en el cuerpo humano, se debate seriamente sobre si los Astartes siguen siendo humanos al fin y al cabo. Aunque sin lugar a dudas sirven a la humanidad, miden un mínimo de 2 metros de altura, pueden respirar y consumir veneno, atravesar el metal con saliva o sus golpes. Aquí, como vemos, y ya terminando el tema general de los marines espaciales, no solamente no son los guerreros que defienden la humanidad del año 40.000 por ningún casual, sino que se mezcla tanto la antigua tecnología como muchos hechos que van cribando a un ser humano hasta que solamente quedan los mejores de los mejores. Eso lo que provoca mayormente es que, pues bueno, sí tengamos los mejores guerreros al servicio de la humanidad, pero no sabemos exactamente si siguen siendo humanos al fin y al cabo. Más aún en un universo como es el de Warhammer 40.000, en el que la humanidad es terriblemente xenófoba, ¿no?, con las especies alienígenas, y digamos que también susceptible, ¿no?, digamos a temer y a tener asco de cualquier cosa que no sea un humano puro y duro. De hecho, los mutantes humanos, eso lo trataremos en otro capítulo, son bastante perseguidos y despreciados por la humanidad en general. No solamente hay humanos normales, evidentemente, a lo largo de toda la galaxia hay mutaciones, y hay algunas que son toleradas y otras que son totalmente perseguidas. Esto al fin y al cabo pues muestra que cuando eres útil, realmente útil, o cuando te lo manda el emperador, sí que tienes la capacidad y la potestad de poder ser aceptado, incluso adorado, como le pasa a los marines espaciales.